Bienvenides, esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com.ar y por la repetidora de Córdoba Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos pueden buscar en la plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes tengo el gusto de presentarles a las conductoras de este programa. Bienvenida Antonella Gerbaji. Hola. Buenas noches, Ana Laura Jaruf. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Pía Garavaglia? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les voy a dar la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a estar charlando sobre cultura organizacional y métodos para la productividad. Vamos a estar charlando sobre qué es lo que está pasando en el mundo con la inflación, este problema que le estamos exportando al resto. Y además Ana nos trae un ping-pong de las noticias principales de la semana, y Anto nos cuenta qué es el metaverso, que no es hacer un verso como estamos acostumbrados los economistas, pero les va a interesar. Para la entrevista vamos a recibir a Isidoro Feldman, que nos va a estar contando un poco de su investigación global sobre la cultura organizacional en más de 62 países, un proyecto enorme y súper interesante. Así que sin más, ¿qué les parece si pasamos a la consigna de hoy? Buenísimo. ¿Vamos? Bueno, hoy les traje más que una consigna por ahí, les voy a contar un poco de lo que se trata del método Kaizen. Pues me pareció muy, que venía muy al pie del invitado de hoy con el que vamos a charlar de cultura organizacional. Y es un lindo momento para profundizar esto, porque en otros programas hemos hablado del Fordismo, el Taylorismo y el Toyotismo. Y la verdad es que al explicarlo, muchas veces no se entra en detalles de qué se trata de este tipo de organización productiva. Y entonces me gusta traer esta filosofía, le podemos decir, porque es oriental y vieron que tiene como toda una onda zen, que nace en Japón de la mano de su creador. Voy a intentar pronunciarlo correctamente, pero disculpen porque no sé japonés. Masaki Imai, que nació en 1930 y todavía está entre nosotros, y sintetiza los principios de este método Kaizen en algunas, podemos decirle, una especie de máximas. Primero les voy a contar qué significa Kaizen. Kai significa cambio y Zen es algo así como mejor. Podría traducirse de una frase como cambiar para mejorar, y lo que tiene es esta filosofía que se traduce en un método de producción, es el método de la mejora continua, y requiere la realización de pequeños cambios en el día a día que involucran a todos los trabajadores de diferentes niveles de la organización, desde el operario hasta el gerente, en pos de impactar positivamente, es decir, crear valor en alguna parte del proceso productivo. Las máximas que nos trae Masaki Imai para lograr poner en práctica el método Kaizen se pueden sintetizar en que todo el tiempo uno tiene que estar cuestionándose a uno mismo para mejorar lo que se pueda para seguir siendo competitivo. No hay que buscar la perfección igualmente, sino la mejora, y la mejora continua. Otra de las máximas es que no nos limitemos a tratar los síntomas, sino que identifiquemos la raíz de los problemas para resolverlos de manera duradera y hacerlo cuanto antes. Cuando un problema se presenta, es mejor resolverlo rápido y que dejarlo estar, porque luego va a ser más difícil de solucionar. Además, propone jerarquizar los cambios que se deben poner en marcha. No se puede hacer todo al mismo tiempo, y priorizar entonces esos cambios que sean fáciles, rápidos, con bajo costo de realización
y en el proceso implicar a todos los miembros del equipo en la búsqueda de soluciones. Es importante lograr que todos los miembros que participan del proceso se expresen, propongan sus ideas y participen de los cambios propuestos. Así que bueno, eso son un poco las máximas que les traigo rápidamente. Si quieren más información, por supuesto, les dejamos hablemos en Instagram, que lo pueden consultar. Así que chicas, ¿ustedes qué opinan de este método de mejora continua? ¿Qué dicen? A mí me parece súper valioso, incluso lo veo importante para la vida de uno, más allá de un proceso productivo. Viste que siempre dicen que uno tiene que ir cambiando hábitos de a poco y con el tiempo eso se va haciendo más sostenible. Pero yo trabajé en calidad antes de trabajar como economista y justamente era eso, era analizar los procesos y detectar las oportunidades de mejora, le llamábamos nosotros, que es justamente donde se hacían cuellos de botella, donde se repetían errores, donde se tardaba quizás un poco más, y decir, bueno, acá tenemos una oportunidad de mejorar algo y trabajar sobre esas oportunidades. Como filosofía me parece súper válida, incluso ya te digo, para la vida de uno también, adoptar esos cambios chiquitos pero constantes. Sí, a mí para matizar, porque siempre saben que a mí me gusta matizar estos conceptos, esto de que estar todo el tiempo mejorando y buscando y cuestionándonos qué es lo que se puede mejorar, puede no ser tal vez tan efectivo. Hay una frase que me gusta mucho que es que si no está roto no lo arregle, o equipo que gana no se cambia. Pero hay que ser estratégico, como vos decís, en dónde aplicar esos cambios. Claro, no es que obviamente no vas a arreglar algo que no se rompió, pero quizás no está roto, pero puede estar mejor, ¿entendés? O sea, por ejemplo, otra de las cosas que adopté hace poco por una artista que sigo en Instagram, que ella dijo que ella todas las semanas tiene un librito donde ella anota si está dando pasos para tener la vida que quiere. Y de esa manera no se desvía. Y lo empezás a adoptar y está bueno. O sea, vos empezás a notar lo que estás haciendo en tu vida, si eso te acerca al lugar a donde querés estar, y ahí lo ves palpable, si no. Y si no, empezás a mejorar, esas oportunidades de pequeños cambios para ir acercándote a ese lugar que querés. Me parece que es verdad que uno lo puede ver como agotador, pero es esto, es ser productivo. No sé cómo, o sea, en la vida es raro decirlo, pero... Sí, pero además es estratégico, porque es esto que vos decís, hay que saber identificar a dónde dirigir el esfuerzo. Claro, exacto, sí. También estimula a probar cosas, ¿no? Imagino, como a intentar cosas nuevas que quizás nos hagan mejor, o que encontramos algo que no veíamos antes, como cambiar un poco la costumbre, como también impulsa esto, me parece. Sí, totalmente. Correcto. Bueno, les dejo la pregunta en el aire a los oyentes. ¿Qué opinan de este método y de la mejora constante? Queremos saber si lo implementaron, si lo conocían, si no les gusta. Todos nos lo dejan también en las stories de Instagram, que siempre los leemos y nos encanta responderlos. Si les parece, vamos a pasar al tema de la semana. Y nos metemos ahora en lo que son los temas de la semana, porque vamos a hacer un ping-ponazo. La verdad es que se conocieron varios indicadores. Uno que más me llamó la atención es el de expectativas de inflación que releva la Ditela todos los meses, que arrojó que en octubre los consumidores, porque este es un relevamiento que se hace sobre la población, no es con consultoras, que prevén que la inflación va a terminar en el 46,7, o que va a ser 46,7 en los próximos meses, y esto implica una baja de casi 2 puntos porcentuales en relación al relevamiento previo. Me llama la atención porque ahora justamente están todos, los analistas están como todos de acuerdo en que va a subir la inflación por la emisión. Pero bueno, no es la primera vez en el año que los consumidores o la población de manera independiente, llamémoslo, piensa que la inflación va a seguir por un lado y los analistas están pensando por el otro. Confían en las medidas del congelamiento, capaz, ¿no? Claro, bueno, hoy escuché también, el congelamiento ya arrojó en las primeras mediciones, claro, o sea, ya los precios bajaron 7%, claro, porque había que retrotraerlos,
pero bueno, vamos a ver cómo sigue el tema que ya dio mucho que ver la semana pasada. También se conoció el índice de salarios, esto es del mes de agosto, siempre viene con un poquito de delay, que tuvo una suba del 3,2% mensual. Ese mes la inflación el IPC había sido de 2,5%, pero bueno, en términos interanuales y acumulados también los salarios siguen estando por detrás. Y ahora ni les cuento porque se viene una actualización de precios de las empresas de telecomunicaciones celulares que van a aumentar un 10% en noviembre. Un montón, un 10%. Y eso que tienen que pedir permiso al ENACOM. Sí, pero ahora parece que no, porque hubo una judicialización. Bueno, realmente esto lo tendría que estudiar un poco más, pero hubo una judicialización del decreto en su momento, y debido a eso, esto sale sin autorización. Probablemente después haya líos con la justicia, vayan y vengan, vieron que a veces sucede. Pero bueno, en principio anunciaron que iban a aumentar este 10%. Otra de las noticias es el Ahora 12, que la Secretaría de Comercio Interior sumó más productos y servicios en este programa. Hay productos de cocina durables, sartenes, ollas, cacerolas. Comprando una plancha para el bife en 12 cuotas, pero bueno. Bueno, pero son bienes durables por lo menos. Peor sería el corte de pelo en 12 cuotas, que también sería. Voy a reconocer que aproveché el Cyber Monday y me compré una panquequera. Ay, quiero una panquequera. Me voy a ir a chusmear. Después te voy a pasar la información. Bueno, se aprobó también el proyecto de ley de etiquetado frontal, que tanto da que hablar. Yo no sé por qué les molesta tanto, o sea, de que diga la etiqueta de si tiene grasas, azúcares. Y a las empresas les molesta, porque viste que algunos productos dicen que son light, pero son un veneno. Así que me parece que va por ahí. Pero está bueno para el consumidor, porque por ejemplo el otro día surgió que hay un montón de productos veganos que en realidad tienen... Bueno, ahora no me acuerdo cuál era la noticia, pero tienen en sus componentes cosas que no estaban buenas, y yo hubiese creído que todo eso era súper sano. Y está bien, quizás no tiene carne ni derivados de animales. Ahí está, por eso les molesta a las empresas que te lo venden como súper sano. Ahora, claro, el tema es que en otros países ya está como ya está reinstalado este tema. O sea, a lo que voy es que se escuchó mucho rechazo, como que era una medida absurda, y la verdad que un montón de países lo tienen, o sea... No es nada absurdo. Eso es lo que quieren que crean las empresas. Es el lobby, sí, full lobby de las empresas, porque saben que Argentina es el país que más gaseosas consume en el mundo. Imagínate si no va a ser lobby Coca-Cola y todas esas personas. Mirá qué dato nos tiraste, Anto, por favor. Sí. Así que imagínense el poder de lobby de esas empresas. Sí. En 2018 hubo un relevamiento del INDEC y ahí salió que más del 60% de la población tenía sobrepeso. Y no es casualidad. Para claro. nada. Hay muchos países en donde están muy acostumbrados además a también leer las etiquetas y ver qué es lo que contienen los alimentos, y me parece que por ahí acá no tenemos tanto esa costumbre, sí, es verdad. La educación alimenticia, y me parece que esto va en ese sentido. Creo que de hecho deberíamos trabajar más para eso también. Sí. Más lo que es la nutrición infantil, ¿no? Claro. Mucha gente no sabe tampoco leer, porque vos podés leer esto tiene tantas grasas, pero a veces necesitas como algo en términos relativos, porque decís, bueno, tiene esto de grasa, tiene esto de azúcar, y no, qué sé yo, está bien, está mal, en relación a qué, ¿viste? Sí, así que bueno, a mí está bueno. Yo, por ejemplo, y de paso públicamente digo, mi hermano, por ejemplo, y mi cuñada a sus hijas, a mis sobrinas, le dan muchas papas fritas, y yo estoy en contra de eso, que le dé muchas fritas, porque no es bueno. Eso de grasa total, o sea, y mucha sal para las niñas. Sí, no me gusta, pero bueno, allá ellos y su crianza. Y la última medida, no es la última porque hubo otras, pero para ir redondeando, es que se aprobó un proyecto que modifica la ley de bienes personales para actualizar los pisos del impuesto, porque ahí yo también me interioricé un poco, ustedes chicas seguro saben más, que estaba en 2 millones el piso del impuesto de pesos, pues yo chequeé, ¿serán dólares? No. Y ahora se elevó a 6 millones, y también que se establezca una actualización automática todos los años y no tener que esperar a seccionar. Muy bajo estaba. Sí, igualmente si tenés una vivienda única no entrás, o sea, no es tan así. Y también
acordémonos que son las evaluaciones fiscales que suelen ser hiper bajas y no tienen nada que ver con el precio de mercado. Igualmente, bienes personales es un impuesto que en Argentina necesita más reformas, porque es un impuesto súper progresivo que está re bueno, pero en la administración anterior se quiso eliminar y viene vapuleado, viene recaudando poco y hay mucho espacio como para hacerlo más progresivo, ya sea también en sus escalas, y mejorar la recaudación. Y nada, es un buen impuesto, no hay que eliminarlo y hay que mejorarlo. Esa es mi opinión sobre bienes personales. Sí, de hecho no hay muchos países en el mundo que lo tengan y que lo sostengan, y durante la pandemia fueron varios los que se replantearon el uso de impuestos que graven a la población más rica de cada uno de los países que empezamos a considerar debían tener un mayor protagonismo en el fondeo del Estado, que realmente fue el único o el actor más activo en el combate de la pandemia en todas partes del mundo. La verdad que los mercados se paralizaron, los privados no pudieron dar una respuesta coordinada y quedó en el Estado la responsabilidad, ya sea de comprar las vacunas y de llevar adelante una política sanitaria. Y eso requiere de fondos. No hay creo que yo soy de la opinión de que no hay mejor manera de recaudar que gravando a los que más tienen, ¿no? Y eso te da la posibilidad. Sí. Tal cual, sí. ¿Cómo venimos en el resto del mundo en esta semana? En el resto del mundo creo que Noé me dejó una punta porque seguimos con los resabios de la pandemia y se están sumando otros efectos muy fuertes que algo ya mencionábamos en emisiones anteriores, que es cómo continúa el incremento de los precios a nivel generalizado. Ya están empezando a mostrarse indicadores de inflación alarmantes, o al menos ya que llegan a niveles históricos, sobre todo lo que es en los países europeos, y no solamente se debe por la reactivación económica de la post-pandemia, digamos, o de la reactivación, esta nueva normalidad que estamos teniendo en este momento, sino también por la crisis energética, y esto que es lo que ya habíamos hablado la vez pasada, que es esto de cómo se está encareciendo la cadena de suministros, y eso tiene su capilaridad en casi todas las cadenas de valor, ¿no? Con lo cual se está empezando a trasladar, por ejemplo, en España, los precios mayoristas se incrementaron un 23,6% en septiembre, el dato que dio el mes pasado, y ya se están empezando a trasladar otros casos. También en China está llegando a niveles históricos, que es el 10,7%. Estados Unidos prevé una inflación ya a niveles cercanos a 2008. Rusia también está empezando a endurecer su política monetaria, subiendo la tasa de interés, con lo cual se está complicando bastante, y de cara al cambio de estación, a la llegada del invierno en el hemisferio norte, se espera que deberían empezar a tomarse medidas al respecto, ¿no? Que esto tiene que ver con lo de la vez pasada, que también hablábamos, que involucra decisiones en términos de geopolítica, ¿no? Porque empezar a negociar con los países proveedores de gas, de petróleo, etcétera, a veces implican decisiones fuertes, como han sido Venezuela, como puede ser Rusia, que exporta gas, como podríamos ser nosotros. No sé si chicas quieren acotar algo en esta materia, no sé si ustedes piensan que Argentina podría posicionarse en esta estrategia, ¿no? De proveer material, o sea, en esta crisis energética, de situarse como proveedor, un gran proveedor. Ojalá saquemos provecho, pero bueno, veremos. No sé si gran proveedor, pero bueno, ya se conoció una noticia de que probablemente le venda a Brasil gas a un precio 10 veces mayor de lo que se comercia internamente. O sea, creo que es una gran oportunidad, y que si es así, incluso como dijimos en su momento que Dios era peronista por el precio de la soja, se termina el boom de la soja y viene el boom de los precios de la energía, así que vamos a ver qué pasa. Ser la nueva usina del mundo en vez del nuevo granero del mundo. Tal cual. Y además precios altos del combustible benefician la explotación en vaca muerta, porque es un tipo de explotación más complejo y de mayores costos, que por supuesto
se ve beneficiado con este aumento. Así que bueno, es continuar esperando a ver cómo evoluciona esto, pero sí estar alertas de los posibles impactos de estos rebrotes que están ocurriendo. Pero bueno, si les parece, suspendemos esta parte por acá, vemos cómo evolucionan las próximas emisiones y Anto, ¿nos comentás de tu Abrohilo? Dale. Y en el Abre Hilo de hoy traigo una noticia de la mano de nuestro amigo Mark Zuckerberg. Así que hoy sí vamos a hablar de Twitter, pero también de Facebook, porque Facebook, este conglomerado de empresas que no solo abarca la red social Facebook, sino que también incluye otras empresas como WhatsApp, Instagram y otras empresas más chiquitas que no conocemos tanto, va a cambiar de nombre. Ahora Facebook pasa a llamarse Meta. Y esto fue muy criticado, como siempre, cada movimiento es criticado. ¿Por qué? Porque Facebook está metido en un drama de que hace mal a la gente, que está interviniendo en la democracia, que tiene escándalos por manejar quizás los partidos políticos para un lado, para el otro, las opiniones de la gente. Dicen que genera mucho odio esta red social. Doy fe que Facebook realmente, vos entrás y es medio que fomenta el odio. Pero también, ¿por qué? Porque parece que los algoritmos de Facebook tienden a polarizar a la sociedad. Esto se habló con una ex empleada de Facebook que empezó a denunciar estos problemas. Entonces, Facebook estaba metido en una ola de críticas y dentro de todo esto salió este nuevo cambio de nombre. Pero este cambio de nombre a Meta no es solamente un cambio de nombre, sino que con este anuncio de nuevo nombre, Zuckerberg anunció un nuevo proyecto que es hacia donde van a ir todos los cañones de su empresa, que es este llamado metaverso. Para nosotros los argentinos suena gracioso ese nombre, metaverso, digámoslo, pero no tiene nada que ver que era un chiste. Claro, parece un chiste realmente, pero no. Esto viene por dos partes, ¿no? Primero por lo que es meta, que significa más allá, y verso viene de universo, ¿sí? Esto me hace mechar con los memes que vi en Twitter, porque vieron que meta se dice mucho en lo que es Tucumán. No sé si viajaron a Tucumán, pero no sé, vamos a tomar un café, meta, te dicen. Entonces todo Twitter está... Meta. Entonces estaba ahí, @outcacan dice, Mark Zucumano no existe, no puede hacerte daño. Mark Zucumano, Meta, y mandan la foto de Mark. Después, otro meme que me mató fue una foto de Guzmán, es el cuerpo de Zuckerberg con la cara de Guzmán, y el tweet dice, urgente, anuncian el plan económico de Argentina, y está el logo metaverso ahí abajo. Pero pobre Martín, no tiene nada que ver con esto. Bueno, pero esto de metaverso va a ser así como una realidad virtual. Les tengo que explicar qué es este metaverso, que suena gracioso, pero en realidad es algo súper serio, chicas. Esto es así. Esta idea de metaverso que está teniendo Mark Zuckerberg en su cabeza es como dijo, esto no es metaverso, es lo mismo que ocurrió cuando llegaron los smartphones. A ese nivel de cambio tecnológico está apuntando Zuckerberg. Quiere decir que en este metaverso va a ser Internet en 3D. ¿Qué les quiero decir cuando digo Internet en 3D? En la idea de Mark, todos vamos a tener un avatar y vamos a vivir en realidad virtual como si viviéramos en la vida real. O sea, vamos a ir a clases, vamos a ir a conciertos, vamos a comprar ropa para nuestro avatar. Vamos a vivir como... ¿Vieron lo que era Second Life en su momento? Que era como un jueguito donde la gente tenía su vida aparte. Bueno, sí, esto va a ser... Bueno, los Sims era como más precario, ¿no? Y te fuiste más para atrás. Yo soy de esa época. Claro, amaba Sims, obvio. Pero claro, vos serías tu Sim y vestirías a tu avatar y comprarías cosas, tipo, habría un mercado, ¿entendés? En una bolsa, todo en este metaverso. Va a ser una réplica del mundo real, pero en internet. Entonces vos a vivir virtualmente. Imagínense una nueva pandemia, chao, no salimos más de nuestras casas. Pero esto también se relacionó mucho con Matrix, porque ¿se acuerdan de Matrix? Que estábamos todos conectados en un universo que creíamos que era la vida real.
¿Se imaginan? Es como un capítulo de Black Mirror, este nuevo metaverso. Hay una película, otra que tengo para recomendar, que se llama Ready Player One, y es exactamente eso, un mundo distópico en donde la gente se mete a un universo paralelo creado por un genio loco, donde tiene sus avatars y vive su vida. Y sí, esto va a ser así. Lo que es Facebook está metiéndole mucha plata a lo que es la realidad virtual para poder hacer realidad este metaverso. Pero déjenme decirles que toda esta movida le salió súper bien a Zuckerberg, porque el mercado reaccionó muy favorablemente a estos nuevos proyectos, dándole un 4% arriba las acciones de Facebook después del anuncio. Así que tiene previsto invertir algo así como $50 millones en 2 años para crear este metaverso. Y están ya más o menos estimando las ganancias, supondría alrededor de 800 mil millones de dólares en 2024 más o menos de ganancias estaría dándole este metaverso a Zuckerberg. Así que van a apuntar todos los cañones a mejorar todo lo que sería este entorno virtual. Me parece que está buenísimo. Igual no podemos hacer nada al respecto. Esto va a pasar. Yo tengo un datito sobre... Claro, sí. Bueno, eso es cierto. No hay nada que podamos hacer. Pero tengo un dato sobre la realidad virtual a chequear, pero soy medio fan de una serie que se llama The Bold Type, o Líneas Audaces, lo traduce en Netflix de esa manera, que aparentemente la realidad virtual tiene un sesgo de género. Las mujeres nos tendemos a marear más en ese tipo de ámbitos y necesitamos como un desarrollo especial para que podamos vivir la experiencia de la realidad virtual de forma que no nos mareemos tanto. No sé si alguna vez alguna probó los juegos de realidad virtual o estuvieron en esa situación. Yo una vez lo hice y me sentí re mal. No, bueno, es que deberíamos hacer el metaverso de las mujeres. A mí me gusta más, no jugué de realidad virtual, pero esos juegos así como medio de roleplay, en los cuales podés hacer, podés tener poderes, podés volar. ¿Jugás al LOL, Pi? No al LOL, no, pero me hace acordar mucho no sé si alguien se acuerda de este video, esto es de la época de MTV, en nuestra adolescencia, con los Red Hot Chili Peppers en el videoclip de Californication. Sí. Lo uso como excusa para dejar este tema, que es un temón, por favor. Muy bueno. Y llegamos al segundo bloque de Pox, es el momento de la entrevista y tenemos el placer de contar con Isidoro Luis Feldman, que es licenciado y doctor en Administración, también es contador de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas, director del CIAP, profesor también de la misma casa de estudios y, por sobre todas las cosas, tutor de una de las Pox, Antonella Gerbaji. Buenas noches, Isidoro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Todo bien, gracias por participar de nuestro programa. Gracias por invitarme. Bueno, Isidoro, quiero arrancar porque nos llamó mucho la atención, es súper interesante un trabajo, una investigación que te encontrás realizando actualmente llamada Globe 2020, que es un estudio único a gran escala de las prácticas culturales, los ideales de liderazgo y la confianza generalizada e interpersonal en 150 países en colaboración con casi 500 investigadores, súper grande. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Sí, mira, básicamente esto está impulsado por una organización multiuniversitaria que se llama Globe, correctamente como lo mencionaste, que en realidad es un acrónimo de Global Leadership Organizations, Behavior, Effectiveness, no importa. Es un acrónimo que hace referencia básicamente a dos cosas. El GLOBE, porque tiene que ver con
una investigación, tal como lo mencionaste, global, que involucra a muchísimos países del planeta, y después, digamos, el acrónimo hace referencia a eso, pero fundamentalmente a la idea de que la investigación está centrada sobre el tema de la cultura y el liderazgo y la vinculación entre estos conceptos en el mundo. Esta es básicamente la idea. Sí, ahora, ¿cómo es que obtienen los datos de todos esos países? Porque parece muy extenso el campo de estudio. Claro, sí, seguro. Bueno, miren, esto empezó así. En los años 90, más o menos, yo diría, principio de los 90, un conjunto, un quinteto más o menos de profesores de distintas universidades de Estados Unidos deciden iniciar este emprendimiento. Estamos hablando de hace 25 años. Porque, bueno, todos ellos tenían como temas centrales de sus investigaciones, etcétera, el tema de la cultura y el liderazgo. Entonces, motivado fundamentalmente por el hecho de que se vivía en aquel momento había una especie de gran movimiento internacional vinculado a la transnacionalización de las organizaciones. El problema que enfrentaban estas organizaciones al transnacionalizarse era la necesidad de conocer cómo operar en sus negocios en diferentes países. Entonces los ejecutivos que pertenecían a estas organizaciones, pero que debían vincularse por distintas razones, ya sea por trabajo en equipo, con colegas, por negociaciones con otros, etcétera, necesitaban conocer la cultura y las formas en que se ejercía el liderazgo en esos países, ¿no? Esto, les digo, tiene una tradición muy anterior, que podríamos remontar a los principios de los 60, por ahí, con un aporte fundamental al tema del conocimiento de la cultura. El autor clave acá es Edgar Schein. Y después, ya en los años 70, hay un señor que se llama Gert Hofstede, que es holandés, y que hace una investigación, pero monumental. Este señor Hofstede trabajaba en la IBM, y la IBM en aquel momento, estamos hablando de los 70, era una de las pocas organizaciones transnacionales. ¿Esto aplica tanto al sector público como al sector privado? Ellos empiezan por el sector privado, Ajá, básicamente. Okay. Esto es tanto, digamos, lo de Hofstede. Hofstede fue una investigación no teórica, fue una investigación empírica, porque tomó todas las filiales de la IBM en el mundo, así que no quiero cometer ningún error ahora, pero eran decenas de miles de personas, ¿no? Que fueron encuestadas, y básicamente para estudiar el tema de la cultura. Y después esta gente, ya en los años 90, toma la tradición de Hofstede y profundiza en el marco conceptual, lo desarrolla, lo enriquece, y llega finalmente a esto que fue el emprendimiento de los 90, más o menos les diría que fue el año 93, 94, 95, son investigaciones largas. Sí. Y en ese momento fueron 62 países los que participaron. Claro. Argentina fue uno de ellos, obviamente, ¿no? Sí, me parece muy valioso también esta información, porque yo lo relaciono más o menos con lo que he escuchado de personas que quizás quieren hacer negocios con China o ir a hacer negocios a China,
y hay gente que hasta trabaja de decirles cómo acercarse culturalmente hacia un proveedor, porque no tiene nada que ver con hacer negocios acá en Argentina. Tenés que tener como un montón de conocimientos que capaz uno no considera, y bueno, sí, cuando hablas de comercio. Claro, sí. Mira, de hecho, es una nota al pie de página esto que voy a decir, pero en este momento yo estoy haciendo un pequeño, no un trabajo muy grande, pero un pequeño trabajo de revisión de un material que hay una compañía americana que desarrolla esto, ellos lo llaman, digamos, cultural awareness, digamos, ¿no? Es como tomar conciencia de la cultura, ¿no? Y lo que hace, y tienen algo así como a través de videos, material escrito, etcétera, tienen una especie de guía básica de qué significa la cultura empresaria u organizacional o incluso societal, ¿no? En diferentes países. Bueno, da la casualidad que uno de esos países que ellos tenían ahí en carpeta es Argentina, pero un material que tiene ya, no sé, 5 o 6 años de antigüedad y necesitaba hacer una revisión. Y yo estoy haciendo la revisión esa, imagínense, 5 años en Argentina, es como un mundo. Pasa de todo en Argentina en 5 años. Pero Isidoro, a ver si entendí bien, ¿estarías como trabajando en un manual para hacer negocios en Argentina y que el resto del mundo entienda cómo somos los argentinos? Sí, no, la verdad que no es un manual. No, yo dije manual, perdón. No, es un pequeño paper. Un paper de, a ver, para que se den una idea, estamos hablando de, no sé, 9.000 palabras, que serán 10, 11, 12 10 hojas, ¿no? Sí, sí. Más o menos. Y ahí básicamente, digamos, lo que hacen, esto lo hacen para un montón de países, ¿no? Y están interesados ahora en Argentina y en otros países de la región. Básicamente lo que hacen es arrancar por, qué sé yo, de cosas básicas como la historia, ¿no? Y van bajando, digamos, de esos historia, situación actual, situación política, forma de gobierno, bueno, estas son cosas estándar. Y después ya bajan a, bueno, ¿y cómo se hacen los negocios en Argentina? No desde el punto de vista legal, normativo, etcétera, aunque algunos tips de eso también son importantes, pero básicamente, ¿qué significa? ¿Cómo se hace, digamos? ¿Cómo es la gente? Digamos, culturalmente hablando, ¿no? Claro. ¿Qué hace la gente? Desde, porque fíjense ustedes, esto no lo mencioné, pero por ejemplo, en el marco conceptual de Shane, que esto después, si quieren, después les puedo pasar bibliografía, digamos, para que la gente pueda por leer. Favor. Es muy fácil leer Shane, pero él básicamente lo que sostiene es que hay 3 niveles de cultura, ¿no? Es decir, la cultura organizacional puede distinguirse en 3 niveles. Hay un nivel manifiesto. ¿Qué es el nivel manifiesto? Y bueno, son las producciones tangibles que la cultura genera. Normas, rituales, lo más conocido, digamos, ¿no? Normas, rituales, símbolos, procesos, distribución del espacio físico. Bueno, todas estas son producciones culturales, ¿no? En ciertos países, en ciertas organizaciones se hace de esta manera, en otras organizaciones de otra manera, etcétera. Son producciones tangibles, se puede ver y tocar. Después hay un segundo nivel, que es el nivel de los valores. Los valores es aquello que la gente, son las preferencias de la gente. La gente prefiere esto en lugar de aquello. Hay gente que prefiere tener tiempo libre para dedicarlo a la familia, y hay gente que prefiere realizarse en su trabajo. Son valores. Hay gente que prefiere estar bien remunerada y gente que dice, mira, remuneración no me interesa, lo que me interesa es aprender.
Es el segundo nivel de valor. Después hay un tercer nivel, y ahí vamos, que es el nivel de las presunciones básicas. Las presunciones básicas son las creencias más profundas que la gente de una organización, de una sociedad, tiene respecto al mundo. A eso apuntaba Shane en su esquema. Es decir, no confundir lo tangible, lo que se ve, de lo que no se ve. Porque esto que no se ve se forma a lo largo del tiempo, después de muchísimos años, y básicamente a lo largo de todos esos años, las sociedades, las organizaciones, etcétera, lo incorporan en algo que podríamos llamar el inconsciente colectivo organizacional. El inconsciente, ¿qué quiere decir? Son cosas que no se ven, pero hacen que nos comportemos de determinada manera. Si quieren, les doy algunos ejemplos. Por favor, sí. Por ejemplo, hay una presunción básica, esta fue estudiada por Hofstede en aquel estudio de la IBM, una presunción básica que se llama el power distance, o distancia de poder. ¿Qué es el power distance? Es la distancia psíquica percibida por un subordinado respecto de su jefe, de su superior jerárquico. Esta distancia puede ser grande o pequeña, ¿no? Y Hofstede, por ejemplo, demostró que en ciertas organizaciones, en ciertas sociedades, prefieren una distancia de poder pequeña. ¿Por qué? Porque en esas sociedades el valor del aprendizaje, lo que uno puede aprender de un superior jerárquico, es muy valorado. En cambio, en otras sociedades existe un fuerte temor a la autoridad, entonces la distancia de poder es muy grande. Casi podríamos sintetizarlo en la frase, el jefe cuanto más lejos mejor. Esta es una presunción básica. Hay por ejemplo, hay 9. Podemos hablar sobre cada una de ellas, digamos. Sí, tengo una consulta, Isidro, en base a esto que estás comentando, del análisis de cómo es la cultura, la sociedad argentina, conforme a lo que ya hayas visto o tu impresión que te da. Hay como un mito, que ahora te pregunto si es un mito o no, de que eso como que en Argentina e incluso quizás en otros países de América Latina, hablando mal y pronto, atamos todo con alambre y todo se hace así nomás, y si uno lo compara con países asiáticos, donde son, unos sí, pueden ser quizás más estrictos o siguen procedimientos más estándares, o sea, preguntarte primero si es así según tu informe o es un mito, y segundo, si vos considerás que ese tipo de culturas a nivel macro puede llegar a determinar el nivel de desarrollo de un país o la capacidad que tenga un país para crecer, esa forma de organización de una empresa. Sí, mira, hay una de las presunciones básicas es la orientación a la performance. Sí. Y en ese sentido, Argentina no rankea bien, si vos la comparás, cuando uno dice alto, bajo, qué sé yo, tenés que comparar, digamos, ¿no? Es alto, bajo con relación a qué. Bueno, y efectivamente, Argentina no es en el ranking de esas 62. Menciono las 62 porque ese fue un estudio que se hizo y se terminó. Que ahora arrancó en el 2020, que si quieren después hablamos, empezó con la recolección de datos, todavía no hay información. Pero en ese estudio del 62, Argentina no rankeaba bien en orientación a la performance. Y, es decir, es una sociedad en donde el tema del resultado no parece importante. Por lo menos no parece tan importante, ¿no? Pero ahora me da intriga, ¿ranqueábamos bien en algo o no? ¿Hay algo para destacar? No, sí, ranqueamos bien, por ejemplo, en igualdad de género. Ranqueamos bien en la orientación a lo humano. En esos puntos ranqueamos muy bien, casi mejor que muchos otros países, digamos, ¿no? Isidoro, yo vi que
leí que de este estudio de las 62 sociedades se había encontrado que existía un desequilibrio entre hombres y mujeres, que había mayor importancia en los hombres en estas organizaciones. ¿Vos cómo pensás que esto podría mejorarse? Bueno, te aclaro una cosa. Argentina viene con una tradición de varias décadas, no son muchas, ¿no? Pero varias décadas, diríamos por lo menos una década, en donde esto se ha mejorado notablemente. Digo varias décadas porque por ahí del 2000 y pico acá, por ejemplo, en Argentina tenés el tema de la cuota de participación obligatoria de mujeres por ejemplo, en las listas de candidatos a legislador, o, ¿no? en esas listas. Tenés esa misma cuota que en algunas organizaciones ya se está aceptando fuertemente respecto de la representación en los directorios o en los staff directivos, ¿no? No, yo creo que Argentina ha mejorado mucho en ese sentido, en estos últimos 20 años, ¿no? Claro. Somos un ejemplo en eso, sí, somos un ejemplo. Sí, y eso te digo, ya esto se notaba en las encuestas de los años 90 y pico. Y ahora, yo no tengo datos, pero presumo cuando vengan los datos procesados, que esto se tiene que haber profundizado, esta tendencia, ¿no? Isidoro, aprovecho y me da justo el pie. Si bien no hay datos, ¿en qué estado están con la investigación actual? Entiendo que están haciendo un relevamiento, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué expectativas tienen? Sí, esto es así. Miren, esta vez el estudio se hace, el estudio es una réplica de lo que se hizo hace 25 años. Pero no es una réplica mecánica, es una réplica enriquecida, porque no solamente se está estudiando cultura y liderazgo, sino que también se agregó ahora una nueva dimensión, tres dimensiones, que se llama Building Trust, que quiere decir construcción de confianza. Bueno, esta es una dimensión importantísima, digamos, no solo para las relaciones entre las personas, sino para la vida de las organizaciones y la vida de los países, ¿no? Hace muy poco apareció el informe que se publica periódicamente. Hay una organización que se llama Ibarómetro, que publica periódicamente, trabaja sobre el tema de la confianza, y publica periódicamente los índices de confianza de muchos países del mundo. Bueno, Latinoamérica es una de las regiones en donde la confianza es muchísimo más baja si uno la compara con otros países. Y el tema de la confianza bueno, ya se dan cuenta ustedes, es absolutamente clave tanto para el mundo de los negocios como para la realidad y el futuro de los países, ¿no? Cuando vos tenés quebrada la confianza, todo lo que puedas construir respecto al futuro carece de credibilidad. Y por lo tanto, cuando vos querés crear una visión compartida del futuro, una ilusión en el futuro, si no hay confianza, esa ilusión se cae, ¿no? Bueno, esta dimensión se incorporó ahora en el estudio. Entonces son tres dimensiones que se están estudiando, son 140 y pico de países que ahora participaron. Argentina está también. Yo soy uno de los investigadores por Argentina, junto con otros dos colegas. Yo lo hago por Facultad de Ciencias Económicas, y los otros dos colegas lo hacen por el IAE y la UCA. Mis dos colegas estudiaron, mejor dicho, relevaron datos del sector privado, y yo relevé datos del sector público. Entonces, ellos lograron relevar
esto se centró fundamentalmente, el estudio está centrado en las unidades de análisis, está centrada, son personas que trabajan en organizaciones públicas o privadas y que tienen algún tipo de responsabilidad directiva, de coordinación de algo. Okay. No necesariamente tiene que ser formal esto, no tiene que ser jefe de, etcétera, pero también puede tener responsabilidades de coordinación horizontales. En una estructura matricial, muchas veces hay gente que no tiene personal a cargo, pero coordina un montón de gente, ¿no? Por proyectos. Sí. Bueno. Así que tenemos ahora, Argentina cumplió largamente, pero largamente la cuota que tenía que aportar en el sentido de cantidad de casos. Teníamos que aportar entre 300 y 500 casos y aportamos 900. 450 del sector público y 450 del sector privado. Quiere decir que cuando vengan los datos, vamos a poder comparar si las culturas y los liderazgos, los estilos de liderazgo y el tema de la confianza varían en función del tipo de organización público-privada o nuestra cultura societal es más fuerte e impacta de igual manera en cualquier tipo de organización, ¿no? Claro. Sí, no, la verdad que es un estudio que va a estar increíble. Cuando salga, Isidoro, tenés que volver al programa y contarnos los resultados. Te comprometemos para cuando estén. Yo no sé si tienen fecha o... Las fechas son, miren, como esto está hecho digamos, con un criterio, con criterios de rigor metodológico muy fuertes, sí. Lo primero que se hace una vez que cuando se tienen los datos, es una validación de los datos, es decir, en qué medida esos datos que aportaste tienen validez. Entonces hay consistencias internas en las respuestas que hacen que, bueno, esta unidad de análisis, esta persona es válida, sus respuestas parecen ser válidas, ¿no? Sí. Por ejemplo, doy un ejemplo. Si vos contestaste todo que sí, claro. O todo en una escala de 1 a 5, todo es 5, eso no es válido, ¿no? No. Todo 1, ¿no? O todo claro, 3, la persona no estaba muy entusiasmada cuando respondió y mandó. Claro, bueno, exacto. Se descartaron, toda esa información se descarta. Después hay toda una serie de pruebas, se utiliza mucho la metodología estadística, factoriales, algunas pruebas psicométricas, etcétera, que lo que van haciendo es identificando cuáles son de todos los ítems que se utilizaron, de todas las variables, cuáles están asociadas entre sí. Entonces se identifican factores. Bueno, hay todo. Es un trabajo bastante arduo, claro. Me imagino. Por lo tanto, yo voy al punto, los primeros datos que van a tener todo ese pulido, metodológico y procesados para la Argentina, vamos a tenerlos en marzo, más o menos del año que viene. Ok. Bueno, Isidoro, para eso entonces, para Fox tercera temporada, te vamos a estar esperando para que nos cuentes. Ahora se nos acabó el tiempo de la entrevista, porque el tiempo es tirano en la radio, así que vamos a tener que cortar, pero nos encantaría volver a tenerte, obviamente. Desde ya me comprometo a cuando estén los datos y hayamos hecho un análisis sobre esos datos, volvemos a charlar. Dale, muy bueno, Isidoro. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Te mandamos un saludo grande. Igualmente, gracias. Chao, chao. Y cerramos con calaveras y diablitos de los fabulosos Cadillacs para conmemorar el Día de los Muertos, este Halloween que se celebra en varios lados del mundo, no solamente en México y en Estados Unidos, pero me pareció un lindo tema como para hacer un pequeño homenaje. Chicas, ha sido un placer como siempre. Isidoro, una entrevista, la verdad, de lujo. Anto, ¿querés comentarnos en qué redes nos pueden encontrar? Sí, seguimos la charla en Facebook,
Instagram y Twitter como Poco-Ortodoxas. Y si quieren volver a escuchar este programa, nos escuchan en Spotify y YouTube en Spotify como Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco-Ortodoxas. Chicas, muy buena semana. Saludos a todos nuestros Poxers. Hasta la próxima. Chao. Hasta el martes. Chao, chao. Adiós.